Bueno, entonces ahora vamos a hacer el rig de los ojos para pegarlos a la cabeza. Entonces lo primero que hacemos es crear la esfera del ojo y la vamos a acomodar dentro de la cabeza. Vamos a encontrar pues el tamaño adecuado. La idea es que el ojo ocupe la cuenca completa. Para esto seguramente vamos a tener que modificar con lápices el ojo, porque pues es muy complicado que una esfera exacta quede cuando no ha sido planeada. Es decir, si mi ojo no fue planeado para que la esfera perfecta tape el ojo, pues no va a quedar nunca en la vida. Pero pues igual, es que eso no tiene que ser no debe ser un digámoslo así, problema a la hora de elegir el diseño. O sea, yo no puedo decidir, mejor dicho, que todos mis personajes tengan los ojos redondos porque si no es redondo sufro. No. Entonces, bueno, quiero a partir del principio de cómo se hace. Lo primero que voy a hacer, ubico la esfera lo mejor posible. Vamos que fuera acá. Voy a empezar a acomodarlo con la tiz. Entonces, este mismo proceso lo tengo que hacer a los dos lados. Como lo tengo que hacer a los dos lados, lo mejor que puedo hacer es decirle Modify, Freeze Transformation, Edit, Delete by Type, History, Control D, Control G, escala -1. Pues toco el otro ojo, Edit Parent, acá me modifica todo, o sea, lo saqué del grupo. Y Freeze Transformation también. Freeze, 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 freeze. Edit, delete by type. No le he dicho freeze. Modify, freeze. Edit, delete by type. History. Este también ya está perfecto. Ok. Entonces, ubique las dos esferas. Naturalmente, pues esta esfera no le va a asignar el color inicialmente. Entonces, le voy a asignar un nuevo material. Le voy a asignar, en este caso, un Surface Shader. Surface Shader. Se va a llamar Matte Ice. Y en el color le voy a asignar una rampa. Pues de por sí voy a corroborar. A corroborar que esté funcionando. Me voy a polígonos. En Edit Curves. En Edit UVs. Me meto en el V Texture Editor. Selecciono la rampa para que acá se visualice la rampa. Ya debería estar funcionando. Ya. Entonces listo, ya está funcionando. Entonces noten que cambié la rampa de entrada. Pues yo reviso que la rampa me funcione como quiero que se visualice. Acá necesito dos colores, en este caso pues el blanco que ustedes quieran, que en mi caso no va a ser blanco totalmente, sino 0.8 digamos, aquí sí 0, 0.9, listo. Y el color de mi ojo,
Entonces, esto es algo que ustedes tienen que decidir. Uno puede dejar difuminado en el ojo, es decir, puede hacer esto, o puede simplemente cambiarla que decirle que no tenga corte, por decirlo así. Entonces él no va a tener corte, ¿sí? Igual, eso va a ser en el gusto de ustedes. Color del ojo, ser casi negro, 0.1. Listo. Y este mismo color se lo voy a asignar al rojo. Existente matáis. Listo. Entonces ya tengo esto. Entonces lo primero que debo hacer es pues arreglar el latiz como tal. Entonces deformación. Bueno, voy a crear las curvas para que me quede fácil alinearlas con respecto al ojo. Entonces como voy a hacer el rig de los ojos, necesito acomodar, necesito hacer que los ojos sean capaces de mirar a un punto y seguir, digamos, ese punto. En caso de que mi personaje, no sé, vaya a seguir un avión con los ojos, o vaya a seguir un carro, o vaya a seguir una mosca. Entonces voy a crear curvas. En esto no necesito curvas ninja, solo una curva. Cierto que ese computador sufre cuando no le hace Vs, digo, le hace snap al vértice. Pero lo necesito. ¿Qué más? ¿Listo? Traigo adelante. Voy a duplicar esta curva. Lo voy a poner en Translate en X0. Voy a duplicar esta curva otra vez. Control D, Control G, escala -1. Selecciono, Edit un Parent. Selecciono las tres. Modify Freeze, Edit, Delete by Type y History. Entonces ya sé que entonces aquí lo que voy a hacer es ir acomodando el rig de lo que vendría siendo la mascarita que ahorita van a ver mis ojos. Listo. Entonces este sería mi left eye control, right eye control. Estos dos están modificados, los emparento a este, P, y este sería mi eyes control. Eyes control. Listo. Entonces, por lo pronto, ya sé que esto está funcionando bien. ¿Listo? Esta curva si quiero la voy a dejar un poquito más lejos.
Modify, Freeze Transformation, ahorita no hay problema. Listo, perfecto. Perfecto. Entonces, mmm, de entrada lo primero que voy a hacer es crear el latiz. Estas son algunas guías que ahorita les voy a mostrar. Esto es de todos los métodos posibles que pueden encontrar en internet de cómo hacer ojos deformados. Pues este fue uno que yo, digamos, saqué. Pues ya se van a dar cuenta la utilidad. En orden es, creo el ojo, creo la curva, ahora voy a crear el latiz. Bueno, vamos a ver. Entonces tengo que crear el latiz a los ojos. Mi latiz debe ser de 2 por 2 por 2, pues para que quede mejor. Mm, no, de hecho no necesito hacer esto, solamente necesito jalarlo hacia atrás. Me dejo lo más cercano posible. Listo. Y hago exactamente lo mismo al otro lado. Entonces, aplico el latiz de 2 por 2 por 2. Control Z. Entonces aquí ya como de los látices de los dos ojos. ¿Listo? Bueno, entonces el proceso es el siguiente y por esto es que lo tengo acá grabado, mejor dicho. Lo tengo acá anotado para que ustedes puedan seguir el paso a paso. Entonces, pueden haber mil formas de sacarlo. Pueden haber mil formas de sacarlo. Esta fue la forma que yo pues desarrollé. Eh, mm, pues el paso a paso es esto. Crean el ojo, crean la curva, crean el latiz del ojo a la curva. Paren de la base del latiz al latiz. Es decir, voy a revisar mi latiz. ¿Dónde quedó acá mi latiz? Entonces noten que cada latiz que uno creó
tiene una base y un latiz. Entonces lo que vamos a hacer es emparentar la base al latiz. Base al latiz P. Entonces, no sé hasta dónde me hayan escuchado antes de que se dé el sonido, pero pues ya básicamente lo que hicimos fue esto. Mm, Creamos la curva a la que va a seguir, el ojo, la curva a la que vamos a seguir y hacemos el latiz al ojo para deformarlo y que quede en la cuenca del ojo. Luego le hacemos un point constraint, un aim constraint al ojo para que mire a la curva que está al frente. Emparentamos la base del latiz al latiz, porque la base del latiz tiene que estar todo el tiempo pegada al latiz para que no se me deforme el ojo cuando gire, por ejemplo, o cuando se mueva el personaje. Si se queda la base del latiz, pues el ojo va a volver a ser redondo completamente y no nos sirve. Necesitamos que quede ovalado. Y por último, hacemos un point constraint de el latiz al ojo, es decir, para que el ojo siga el latiz. Y ya como todo queda bien hecho, entonces cogemos los dos latices y los emparentamos al hueso de la cabeza para que pues cuando la cabeza se mueva y demás se lleve todo el sistema de los ojos. Entonces, estoy de gustos a gustos. Si me preguntan la curva de los ojos, yo prefiero que quede por fuera del personaje, o sea, de la curva del personaje, de la curva principal, para que yo lo pueda mover y los ojos siempre estén mirando. Pero pues van gustos. Si ustedes lo quieren, pueden emparentarlo a la principal. Pues sería como convertirlo en FK, por decirlo así.